Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mario Greco, de la Universidad Nacional de San Martín, del programa Lectura Mundi. Yo tengo la función de presentarles esta actividad que se enmarca dentro de una iniciativa que comenzamos hace muy poco tiempo, que es un centro, una de las formas de la organización académica de la Universidad de San Martín. Son los centros. Y hace unos meses la universidad decidió crear un centro que tiene una múltiple dependencia, o sea, los centros se alojan dentro de unidades académicas más grandes, escuelas o institutos, y en este caso, este centro que se llama Ciencia y Pensamiento depende de 3 unidades académicas. De la unidad académica Escuela de Ciencia y Tecnología, que es la escuela donde se despliegan las carreras de ingeniería, las disciplinas básicas, la biología, la física, la matemática, o sea, la ciencia de la naturaleza. De la Escuela de Ciencias Sociales, que se llama IDAES, Instituto de Altos Estudios Sociales, donde está la carrera de Sociología, Antropología y distintos posgrados, y de la Escuela de Humanidades, donde están las carreras de educación, los filósofos, los que se dedican a la literatura, a la psicopedagogía, etc. ¿Cómo es que ocurrió que se creó este centro y por qué se llama Ciencia y Pensamiento? Uno de los participantes que está aquí presente, Martín Bode, si ustedes tienen la misma disposición de las pantallitas como yo tengo, está ahí arriba a la derecha. Comenzó a insistir hace ya un tiempo, hace unos años, con invitar a un filósofo alemán que se llama Marcus Gabriel, a quien él conocía y con quien él estaba en contacto, porque le parecía que había en su producción literaria, en su producción de comunicación o de divulgación, no solamente en sus textos más filosóficos, ensayísticos, un planteo provocador, interesante, no solo para la disciplina, para la filosofía, sino también para el mundo académico, el mundo universitario y obviamente el mundo en general. Marcus Gabriel efectivamente vino a la Argentina el año pasado, invitado por la Embajada de Alemania, y tuvimos oportunidad entonces de conocerlo, de pasar una semana prácticamente de trabajo con él. Hicimos varias actividades, seminarios, encuentros cerrados de discusión sobre sus textos que habíamos previamente leído en este ámbito que llamamos Lectura Mundi. Y surgió entonces la idea de crear un nodo de una red de centros que está auspiciando Marcus Gabriel desde su propio centro de ciencia y pensamiento que está en la Universidad de Bonn. Abrimos un nodo entonces en la Universidad de San Martín, con esta característica de que, para usar una palabra que no sé si dice mucho, pero que de todas maneras creo que todos entendemos a qué nos referimos, con una característica de que el centro fuera transdisciplinario, o sea, muchos de los que están interpelados e invitados a la discusión que propone el centro pertenecen a disciplinas que son distintas, que son muy distintas, que no comparten presupuestos epistemológicos, pero que sí comparten una vocación por discutir algunas cuestiones del presente, efectivamente del presente, incluso del presente y su proyección hacia el futuro, que le demandan entonces al saber académico y a la práctica universitaria una cierta operación de salida de su propio espacio restringido de diálogo entre pares. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente lo que planteó Marcus Gabriel en su visita y lo que plantea, por lo menos en sus libros de más divulgación, ¿Por qué no existe el mundo?, Yo no soy mi cerebro, o el último traducido al español, El sentido del pensamiento, y un futuro y un cuarto libro en esta línea de textos de divulgación que se llama Ficciones, como homenaje incluso a nuestro Jorge Luis Borges, que vamos a traducir al español en la editorial de la Universidad de San Martín y vamos a editar muy prontamente. Acabamos de ponernos de acuerdo y vamos a adquirir los derechos para su publicación para toda América Latina, incluida México. ¿Cuál es el planteo entonces de Marcus Gabriel, que es un filósofo joven que vino a la Universidad de San Martín hace más de 10 años, que es un tipo una persona que adquirió una posición muy importante
a muy temprana edad en el sistema académico alemán y que además participa de algunos emprendimientos de interés público, de interés político y público en Alemania y en Europa, vinculados estos emprendimientos a una cuestión que tiene que ver con nuestra actividad de hoy, y es, para decirlo rápidamente, una mirada europea sobre el despliegue o la amenaza o el desarrollo del atributo antihumanista de la imparable, por decirlo ahora así como provocadoramente, el imparable desarrollo de la inteligencia artificial, las neurociencias y sus derivados. Los otros días pensaba que durante mucho tiempo los que nos formamos en las ciencias sociales, en la sociología particularmente, y que tuvimos como buena parte de las ciencias sociales en la Argentina el paso obligado por el materialismo dialéctico, por la obra de Marx o por la teoría de Marx, siempre nos resuena en el programa de Marx esa fantasía, lo digo con toda la intención, esa fantasía de que el cambio ocurre cuando se logra pasar del gobierno de las personas, el gobierno de los hombres, al gobierno de las cosas, ¿no? Y muchos incluso hemos puesto en ese lugar, en la realización de esa fantasía, ¿no? Piensen ustedes, es un poco esa expresión de Marx, pasar del gobierno de las cosas, el gobierno de las personas al gobierno de las cosas, o sea, la disolución de la lógica del poder, y por lo tanto la confirmación de que no hay una teoría de la política en Marx, ¿no? Porque la política es dominación y por lo tanto cuando no exista más dominación, porque somos todos absolutamente iguales, lo único que haremos es administrar cosas, ¿no? Me da la impresión de que en estas expresiones de los textos que vamos a discutir de Eric Saban, en donde aparecen, vieron que ahora últimamente hay nuevas formas del liberalismo que tienen un atributo, entonces se habla de ecoliberalismo y todas las teorías del ecologismo centrados en las iniciativas individuales, que cada uno puede armar su propio compost, cada uno puede armar su propia huerta, cada uno puede autosustentabilizar su propia vida, digamos, ¿no? El ecoliberalismo, el tecnoliberalismo del que habla el propio Eric Saban, incluso, como dice un neurocientífico amigo nuestro, y participante, miembro de este emprendimiento de ciencia y pensamiento, el neuroliberalismo, o también conocido de manera más vernácula, la neurozaraza. Quiero decir, cuando Sadan habla de tecnoliberalismo, uno podría decir es como un arribo anticipado de esa fantasía marxiana de un gobierno de las cosas. O uno podría decir la inversión de esa fórmula y podríamos decir, o los hombres nos vamos a convertir en cosas, de alguna manera cuando uno lee los textos de Zuboff, que también creo que podría ser una nueva propuesta a continuación del seminario, El capitalismo de vigilancia, que también va a ser traducido en estos meses por Paidós España, advertimos, y no estoy spoileando nada de lo que vamos a discutir acá, que uno de los procesos que empiezan a ocurrir es la cierta obsolescencia de la teoría de la subjetividad, en la medida en que nos convertimos. Miren, esto va a ser parte de esta discusión, incluso creo que van a ser parte de los materiales para trabajar en el seminario. Miren algunos de los documentales que están en Netflix, desde el referido a las operaciones de Cambridge Analytica, nada es privado, o el reciente de Social Dilemma, el vinculado al dilema de las redes sociales, como lo que empieza a ser muy explícitamente dicho por los arrepentidos de este dispositivo, que los hombres nos estamos convirtiendo en un producto, y por lo tanto podríamos decir una mercancía. Por lo tanto ha llegado el gobierno de las cosas porque nosotros somos esas cosas. Y efectivamente, en ese sentido, la operación contra la política es espectacular, y contra el Estado, y contra el gobierno, y contra cualquiera de los dispositivos que supongan preservar formas de regulación de esta expansión capitalista hacia la economía de plataformas. Pero bueno, me meto ya en una discusión que va a ser objeto de este seminario, así que no tiene sentido que avance mucho más en esta cuestión. Sí, decir dos o tres cosas. El seminario va a tener una coordinación
una coordinación doble o simple. Micaela Cuesta y Hernán Borisonic son los responsables de preparar algunas de las exposiciones. El formato que tenemos es más o menos en 1 hora y media, que haya una exposición del orden de la media hora, 40 minutos, y el resto del tiempo efectivamente para destinarlo a lo que sería una tarea de seminario. Hay varios que ya se han ofrecido a hacer exposiciones parciales de la progresión de la lectura de los textos de Eric Saddam. Y no nos proponemos hacer un trabajo de historia intelectual, no vamos a hacer una sociología de Eric Saddam ni una sociología de la forma de Saddam, vamos a hacer una lectura de la problemática que Saddam plantea con sus textos, porque el objeto sería seguir abordando esta temática con distintas lecturas y no hacer un trabajo de análisis del autor, porque no sería este nuestro objetivo, no sería el objetivo del centro en la perspectiva de cómo trabajar o cómo tratar estos temas. Lo otro, último que voy a decir, es para nosotros trabajar estos tópicos dentro de este centro, insisto que tiene 3 unidades académicas muy comprometidas con este tipo de discusiones. Pronto habrá un seminario que va a ser dictado por alguien que trabaja desde la perspectiva de la inteligencia artificial. No es que nosotros somos un centro que se dedica a la crítica de esto, somos un centro que discute en su interior con quienes trabajan desde la perspectiva de la neurociencia o desde la perspectiva de la inteligencia artificial, siempre que puedan asumir que estamos en una posición metacrítica de la cuestión, que no es que simplemente somos una maquinita que busca reproducir determinados robotitos para circular en las redes y decirnos cómo se logra una mejor difusión de una actividad. Pero sí que efectivamente la actividad tiene una dimensión política como entendemos la política en el interior de un espacio de conocimiento, de producción de conocimiento, como es la universidad. O sea, que tiene una vocación de intervención en el espacio público. Y una vocación de intervención en un espacio público respecto a estas temáticas que nos parece urgente. Y ahí sí no compartimos todos esta posición, pero creemos que en la denominación de este curso, de este seminario, hay una toma de posición respecto de, si quieren, asumir que hay un humanismo por recuperar. Que hay un humanismo por recuperar. Y entonces, bueno, habrá posiciones filosóficas, políticas, éticas y religiosas diversas para aportar a esa recuperación del humanismo, pero efectivamente ese pareciera ser un buen piso o un buen punto de partida. Bueno, dicho esto, les agradezco el interés y les auguro un buen trabajo y seguiremos discutiendo todas estas reuniones a partir de las discusiones que aquí ocurran. Muchas gracias. Bueno, agrego a lo de Mario otra provocación, que es, Marx ya hablaba de que habíamos devenido mercancías, somos mercancías en la medida que nos vendemos como fuerza de trabajo. El problema que trae el planteo de Saddam es que somos tan solo, pareciera ser que tan solo somos mercancía, ¿no? Entonces ahí hay una colonización de la subjetividad que si bien estaba anunciada en el devenir mercancía del mundo capitalista, ahora se extenuaría o se pronunciaría de un modo riesgoso para el sostenimiento de las lógicas de una sociedad y una vida democrática, ¿no? Yo entonces me voy a encargar hoy de presentar uno de los libros de Saddam que nos propusimos discutir en este seminario, que iba a ser un seminario de formación, de actualización bibliográfica interna, y que nos vimos desbordados por la convocatoria que tuvo, felizmente desbordados, pero eso nos obligó al mismo tiempo a ajustar la dinámica que habíamos pensado para este seminario. En un principio, entonces, intentando sostener ese espíritu de seminario de formación, vamos a concentrarnos primordialmente en 2 libros de Saddam. El que se tradujo, el penúltimo, vamos a empezar por el penúltimo de su producción, que se llama La siliconización del mundo, que se publicó en francés
en 2016 y que es el cuarto libro de Saddam, que está antecedido por el primero de ellos, que se llama La Sociedad de la Anticipación, un segundo libro que es La Realidad Aumentada, que también fue traducido recientemente por Caja Negra, un tercer libro de 2015 que es La vida algorítmica, que es un ensayo largo, crítica de la razón digital, que pienso que estaría muy bien complementar quizás las lecturas que vamos a hacer con este otro, que no está traducido, pero que probablemente se pueda conseguir, por lo menos no llegó acá a la Argentina. Entonces, el libro del 2016, que es el que al cual nos introduciremos hoy, y un último que es el que proponemos leer una vez que terminemos esta primera parte, que se llama La inteligencia artificial o el desafío del siglo. No sé si han tenido ocasión de leer alguna de las múltiples entrevistas que dio Saddam este último tiempo, una de ellas vinculada al COVID y a cómo el COVID de alguna manera, o esta situación pandémica global excepcional que estamos atravesando, de alguna manera desbarata la funcionalidad de esta razón digital y de esta inteligencia artificial que tiene la pretensión de predecir comportamientos, sobre todo comportamientos humanos, y cómo entonces se confronta, o el COVID la confronta con su límite, y nos hace experimentar algo que es muy angustiante en este momento, creo yo, que es el principio físico-matemático de la incertidumbre y la teoría del caos, ¿no? Estamos haciendo esa experiencia que está anticipada en esta introducción de la siliconización del mundo y que estamos, bueno, y de la cual estamos formando parte, tristemente diría, para gran parte de la población, sino para todos. Entonces, me voy a centrar así como era el espíritu inicial de este seminario, en la introducción de este texto, que recuerdo es de 2016, que se tradujo acá en 2018, que se llama La silicolonización del mundo, la irresistible expansión del liberalismo digital. El título de esta primera parte es El tiempo de las catástrofes, así, en plural, de las catástrofes. Y ese plural indica un punto de partida particular, porque no es un punto de partida afín a una idea milenarista o una fantasía apocalíptica o un imaginario escatológico de la historia, que es por otro lado que está muy difundido, digo, que ha sido muy difundido en distintos momentos de la historia, sino que piensa en una sumatoria y multiplicidad de catástrofes. De hecho, el libro se inicia con algo que también vamos a reencontrar en casi todos los textos de Saddam, por su estilo ensayístico y de filosofía cultural que tiene. Se inicia con imágenes de un film documental, de una torre que tiene una sola ventana iluminada, y que la pantalla transmite, o la pantalla, digo, el televisor ahora, transmite muestra un escenario de mesas largas con gente en computadoras, que están asistiendo en tiempo real a una de las crisis más fenomenales de esta última década, que fue la crisis de los subprimes de 2008, y sobre la cual se refirieron múltiples intelectuales, porque la hipótesis es que esa crisis de 2008 vino a producir una inflexión en la forma o en la configuración del capitalismo neoliberal actual. Esa primera crisis financiera, que Saddam la piensa a la manera de un ciclón, se inscribe, dice, en un contexto altamente sísmico, un contexto de catástrofes inminentes, un germen, de las cuales participan, por ejemplo, las deudas colosales de los estados, que hacen presión sobre los presupuestos públicos estatales, una crisis, la de financiera, que convive con números de un desempleo masivo, que produce luchas
entre una misma clase crecientemente pauperizada, tomando de nuevo a Marx, desigualdad y formas de precariedad que pueden redundar, dice él, y lastimosamente también lo constatamos, en la erosión de los lazos sociales y en sentimientos de frustración que muchas veces hace que grandes masas de la población se vuelquen hacia movimientos o figuras antidemocráticas. Sagan, entre paréntesis, como es francés, él pone ahí a figuras populistas. Nosotros, como somos del sur, tenemos que hacer ahí una distinción y decir, bueno, no todos los populismos son iguales, habría que hacer una crítica a esa idea eurocéntrica de populismo para dar lugar a una idea no autoritaria de populismo o no totalitaria de populismo, que es la que generalmente se divulga en Europa, ¿no? Bueno, dejando un poco ahora de lado esa salvedad, decía, ese ciclón de la crisis financiera del 2008 se inscribe dentro de un contexto altamente sísmico del cual forma parte la deuda, la desigualdad, el desempleo y la creciente precariedad, pero también una mutación de escala del terrorismo, dice Sadan, que deja de ser episódico y preciso para ser recurrente e indiferenciado, lo cual impacta en las formas de vigilancia que también pasan de ser localizadas a ser indiferenciadas y globales. A ese contexto sísmico debemos sumarle el estado de la biosfera también, dice Sadan, signada por el calentamiento climático, por la polución, que incluso lo lleva a hablar de una aeroapocalipsis, ¿no? Está tan contaminado el aire que produce ese término para pensar en eso, en los efectos del calentamiento global. Hay otros que hablan, no sé, de ecogenoциdio, por ejemplo, ¿no? Decíamos entonces que lejos de la idea apocalíptica o escatológica, lo que registramos son múltiples catástrofes de distinta naturaleza, de diferente magnitud, y muchas de ellas imperceptibles. El COVID, para mí, entra dentro de esta caracterización, y los hace experimentar eso que decíamos al comienzo, que es el principio, él lo nombra como principio físico-matemático de la incertidumbre y de la teoría del caos. Si existiese entonces, dice Sadan, un inconsciente colectivo, a este lo habitaría una conciencia trágica de la vulnerabilidad de la existencia. Esa conciencia trágica se dejaría ver en sufrimientos psíquicos contemporáneos, en quejas somáticas y en múltiples perturbaciones psiquiátricas. Es interesante que uno de los síntomas de esa vulnerabilidad existencial o estructural sea la sobreactuación de un poder, de una fuerza, de una omnipotencia en términos ideológicos, ¿no? De una creencia en lo ilimitado y en la ausencia de límites de lo que uno puede. Lo que esta sobreactuación de la omnipotencia ocultaría es la realidad entonces de un mundo de desamparo individual y colectivo, de un mundo de impotencia y de vértigo, dice Sadan. Ese es el malestar en la cultura, que es una de las partes del título de esta introducción, se llama El malestar en la cultura y la luz resplandeciente del Pacífico. Estas serían algunas de las dimensiones del malestar en la cultura que busca ser compensado o contrastado, según cómo lo analicemos, con esa luz radiante del Pacífico que es la promesa del Silicon Valley. El Silicon Valley aparece entonces como el emblema del triunfo empresarial y material de nuestra época. El Silicon Valley, recordemos, es un lugar físico, está en la costa oeste de California, en San Francisco, aloja más de 6.000 empresas de high-tech, o sea, de alta tecnología. Ahí están los laboratorios
de Google, de Apple, de Facebook, bueno, de toda la industria de lo digital. Es el territorio a su vez de dos grandes universidades que son proveedoras de capital humano, como le gusta decir a la racionalidad neoliberal actual, Berkeley y Stanford. Fue también el territorio, San Francisco, del desarrollo militar en ocasión de la Segunda Guerra Mundial, o sea que hay ahí una historia, una tradición de producción de inteligencia, digámoslo así. Y es el lugar que hizo del emprendedorismo, diría que es uno de los instantes claves de la ideología neoliberal, del neoliberalismo que se inicia acá y en el mundo cerca de los 70, acá muy particularmente a partir de los 70, y que no deja de consolidarse, diría, en las últimas 2 décadas. Hizo del emprendedorismo, decía, y de la innovación tecnológica el centro de la vida. Entonces, si Estados Unidos tradicionalmente representa en el imaginario mundial, diría, la tierra de realización de las promesas, San Francisco, va a decir Sadan, representa en el imaginario, o representa, mejor dicho, el imaginario de todos los posibles, ¿no? Ahí todo se podría. Bueno, ya sabemos lo que conduce esa idea de la realización de una totalidad. Entonces, cuando el mito estadounidense declina, luego de la guerra de Vietnam y la crisis del petróleo de la década del 70, renace hacia los 90, indica Sadan, en esa costa oeste del Pacífico, esta promesa de el paraíso de la posibilidad que representa el Silicon Valley, que está en San Francisco, y su Bay Area, va a decir Sadan. Hay una genealogía posible de ser trazada, pero que después va a ser muy detalladamente abordada en la parte que va a presentar Hernán, la próxima, que es la genealogía de San Francisco. Acá hace simplemente una semblanza en esta introducción. Recuerda que San Francisco fue fundada por pioneros en busca de la Golden Gate, o sea, era como una puerta de entrada a la búsqueda de oro. Hacia el siglo XIX, o sea, estamos hablando ahora de 1848. Después dice Sadan, como un guiño, digamos, de lo que sería el despliegue de la contracultura, de la que también fue testigo San Francisco, aparece en el libro de Kerouac, En el Camino, que fue un bestseller, como destino final. Hacia el 70 va a ser la explosión del pop y la psicodelia. Bueno, ya lo dijimos, el desarrollo de Berkeley y el espíritu libertario, es una universidad muy innovadora. Va a ser también el lugar de manifestación de múltiples búsquedas de experiencias auténticas, semillero de debates que se tradujeron luego en conquista de derechos de ampliación, de conquista de derechos civiles o ampliación de esos mismos derechos. En fin, va a ser un lugar de ebullición y efervescencia social. Hacia los 70, esa efervescencia, me estoy acordando ahora de otra serie que les recomiendo, que no estoy tan segura que su escenario principal sea San Francisco, pero que es muy elocuente también de lo que estamos viviendo en términos políticos en la actualidad, que se llama Mrs. America. No sé si la vieron, es para anotarla. No tiene que ver exactamente con lo digital, pero sí tiene que ver con los movimientos de liberación y sobre todo del movimiento feminista, de la primera ola del movimiento feminista y la reacción conservadora que eso produjo. Porque en San Francisco se podría también pensar en esos términos, ¿no? Hay algo del espíritu de Silicon Valley que
que reacciona en términos conservadores y también quizás autoritarios a un espíritu que había sido, o que fue en algún momento liberador, no quiero decir libertario, porque justamente el libertarismo va a ser esa versión un poco de efectos autoritarios que va a tener el despliegue de este tecnoliberalismo. Bueno, lo que quería decir es que hacia fines del 69 y del 70, cuando se apagan esos debates, el relevo lo toma ese privilegio de la iniciativa empresarial que ya estaba allí presente, involucrada con el desarrollo de la informática personal, como una promesa de esa demanda de autenticidad pretendida de esos movimientos que habían tenido lugar en el mismo San Francisco. Solo que ahora se le responde a esa pretensión de autenticidad de un modo pragmático, recuperando el espíritu utilitarista clásico del mundo norteamericano, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué es San Francisco? Es eso, es el polo, dice él, de un nuevo tipo de pionero que los define como individuos movidos por la ambición de aprovechar sin reservas los beneficios virtualmente infinitos ofrecidos por las tecnologías digitales, aun cuando declaren hacerlo, como suele ocurrir no solo en este caso, sino en todos, bajo el bien de la humanidad, ¿no? Aun cuando crean que lo hacen para facilitar nuestras prácticas o nuestros conflictos, los conflictos que se suscitan en nuestras vidas cotidianas. Silicon Valley entonces encarna la eterna juventud del capitalismo en un modelo basado en la agilidad, lo colaborativo, el aporte creativo de cada cual, todas dimensiones u atributos de lo que se nos hace presente bajo la idea de emprendedorismo. Esos atributos están sostenidos en una nueva etapa histórica, dice Sadan, del sistema computacional, o de los sistemas computacionales, basados en una generación exponencial de datos y una sofisticación creciente de la inteligencia artificial. Esto lo lleva a la comprensión de que el presente y el futuro de la economía sería el de un acompañamiento algorítmico de la vida. Leo una cita que me parece bastante significativa de esta nueva economía del dato, de este complejo tecnoeconómico, como lo va a denominar después Sadan, que dice: la expansión de los sensores sobre nuestras superficies corporales, domésticas y profesionales, cruzada con la potencia de la inteligencia artificial, constituye el horizonte industrial principal de nuestra época y de la tercera década del siglo XXI. No hay límite a la puesta en datos del mundo y a los usos de ellos que se podría concebir. Vivimos el tiempo eufórico de una economía digital en pleno despliegue, destinada a monetizar cada circunstancia espacio-temporal singular. Esa economía, entonces, virtualmente inagotable, sin límite, es lo que emparenta, dice Sadan, a Silicon Valley y a la lógica de Silicon Valley con la lógica propia del liberalismo clásico, aunque luego va a marcar las rupturas con esa lógica propia del liberalismo clásico en la parte, si no me equivoco, 3 de este libro, que luego presentaremos a su debido tiempo. Pero lo que lo emparenta con el liberalismo es esa ausencia o pretendida ausencia de límites, esa eliminación incesante de obstáculos y esa conquista permanente, libre, digo, sin restricción, de nuevos territorios, ¿no? De nuevos mercados. De ahí que el liberalismo termine convergiendo en un régimen que Sadan va a denominar tecnoliberalismo. En realidad acá también es para hacernos nosotros un señalamiento en nuestras lecturas. En la introducción se habla de tecnoliberalismo, pero a lo largo del libro se va a hablar de tecnolibertarismo. Y en ese sutil reemplazo, en esa
única letra, hay una diferencia sustantiva en términos ideológico-políticos, diría. Lo dejo como señalamiento. No sé si ahí hay una cuestión de traducción, que en la introducción se optó por tecnoliberalismo, y en el resto del libro y en un capítulo particular, que es donde lo aborda, en donde está la distinción, es tecnolibertarismo, porque el liberalismo, el libertarismo están emparentados, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Tienen distintas genealogías, podríamos decir. Y por lo tanto también distintas concepciones y modos de elaborar y pensar la vida en común, la política, las instituciones, etc. Entonces, ese tecnoliberalismo tiene como principio no ser obstaculizado ni excluido, decíamos, de ningún campo, y tiene como objetivo realizar una economía integral de la vida integral. Esos son los términos que utiliza Sadan. Una monetarización completa, sin restos, de todos y cada uno de los aspectos de la vida, individual y también social, ¿no? Los buscadores de oro de entonces, de los fundadores de San Francisco, se convirtieron, dice Sadan, en los emprendedores de hoy. Y ese espíritu siliconiano es el que comienza a derramarse hacia los 5 continentes, que ahora pretenden, cada uno de ellos, constituirse en naciones startup, ¿no? Las startups son esas iniciativas surgidas de ideas brillantes, de visión, pongo todo entre comillas, ¿no? Son todos términos polémicos, ¿no? Sobre los cuales se puede hacer la crítica, y es preciso hacer la crítica. Entonces, todas esas naciones ahora, queriendo convertirse, decíamos, en naciones startup, que es esta ocurrencia de, a partir de una idea que nos asalta, cuando estamos distraídos pensando en otra cosa, la posibilidad de que surja de ahí una mina de oro, o no sé, un espectacular emprendimiento, ¿no? Silicon Valley entonces va a ser pensado por Sadan como el Zeitgeist, que es el espíritu de época del mundo contemporáneo. Ese espíritu de época también lo podemos pensar bajo la idea de la doxa, burdesianamente incluso, que no es otra cosa más que el sentido común de una época. Sentido común con esas marcas, ¿no? Con las que venimos señalando, que tienen mucho que ver con esa otra clave, o ese otro significante ideológico que es el emprendedorismo. El Silicon Valley, entonces, como encarnación de esa verdad económico-empresarial de la época, tiene su propio ethos, dice Sadan, tiene su propia también genealogía, y esa genealogía inscribe como momento de verdad o como lugar originario a una suerte de capitalismo luminoso, en el sentido de un capitalismo no explotador, sino con virtudes igualitarias. En principio, diría ese espíritu, que cada cual puede convertirse en un startupero visionario, brindando su espíritu creativo y colaborador. Todos podríamos ser emprendedores autónomos, no habría ninguna restricción en esa postulación ideológica de doxa, no habría ningún obstáculo para vincularnos con él, con ese tipo de capitalismo, de un modo libre, hospitalario, productivo, expansivo, etc. Esa narrativa de Silicon Valley es lo que lo lleva a hablar a Sadan en términos de una silicolonización que oculta justamente su faz violenta, o sea, oculta lo que supone toda colonización,
que es invasión de territorios, imposición de lógicas, exclusión de múltiples sectores, eliminación, en fin. La silicolonización oculta entonces esa faz violenta tras la fascinación que suscita en cierta clase política y en sus evangelizadores, ¿no? Esa fascinación hace que la silicolonización de distintas naciones se viva con entusiasmo, o que no se perciba esos efectos distorsivos que podría introducir en las distintas esferas de la vida. Es más, ese ocultamiento de la faz violenta puede ser entendido bajo la idea de un impulso autocolonizador. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo no se vive como una imposición o como algo a ser padecido, sino que se vive como algo deseado. Se desea tener un Silicon Valley en cada uno de los países porque eso supondría una serie de ventajas económico, políticas, financieras, incomparables, no, fundamentales o no despreciables. Ese espíritu autocolonizador es profesado por actores que propagan esa Biblia, dice él, siliconiana. Entre ellos debemos incluir a los industriales, a ciertos economistas, a algunos universitarios, a los miembros de los think tanks, a las teorías del management, etc. Al lado de quienes se encargan de hacer el proselitismo de esa autocolonización, deberíamos también ubicar, dice él, a la clase política, casi sin distinción partidaria, que está convencida de que ese modelo de Silicon Valley es el modelo a seguir, o es el horizonte a perseguir, o la clave del éxito económico, industrial, tecnológico, ¿no? Además de esa autocolonización, existe entonces una self-colonización. ¿Cómo la piensa? Como una asunción activa de la fabricación de esos valles en los 5 continentes. Una colonización activa que supone la erogación o la subvención, en realidad la erogación, digo, el gasto público, porque muchos de estos, hay algo que no dije, tal vez con el énfasis suficiente, que es que ese Silicon Valley y todos los desarrollos tecnoindustriales, económicos, que vienen con él, están en gran medida subvencionados por fondos públicos. Por supuesto, en provecho de un número infinitamente pequeño, infinitamente no, un número muy preciso y muy pequeño de multimillonarios que se benefician con esos subsidios públicos, además de con capitales de riesgo, por supuesto, ¿no? Para analizar este fenómeno, dice Sadan, que está fundado sobre todo en conjeturas y proyecciones azarosas, más que en realidades constatadas y resultados patentes. Ya no sirve tanto una psicosociología, dice él, al estilo de Simondon, que es este filósofo, psicólogo social francés, quizás no tan trabajado en nuestras tradiciones, pero muy importante, quizás a partir de su relectura y reinterpretación y reapropiación tal vez de Deleuze, pienso ahora. No es suficiente la idea de una psicosociología a lo Simondon, sino que es necesario analizarlo a partir de una psicopatología que sea capaz de construir o desarmar esa especie de deseo de Silicon Valley. Esa nueva enfermedad, desarmar esa nueva enfermedad mental, va a decir
Saddam de este tiempo que le llama siliconismo, que está basada, a su vez, en la anulación de la autonomía del juicio y en la neutralidad, o en realidad neutralización algorítmica. Estoy utilizando ahora un término schmittiano, disculpen la licencia, pero hay una neutralización algorítmica de la libre decisión y la espontaneidad humana, o sea, una neutralización algorítmica también de la política. Lo que todo esto instala, entonces, no es tanto un nuevo modelo industrial, dice él, cuanto un modelo civilizatorio. Ese modelo civilizatorio estaría basado en el acompañamiento algorítmico, tendencialmente continuo de nuestra existencia. La era del acceso a la información, va a decir Saddam, de los 90, se convierte ahora en la era de la medición de la vida, y se pasa, y esto creo que es una de las hipótesis o tesis más importantes, se pasa de la gestión de datos al registro interpretativo y decisional. O sea, que se pasa de una guía algorítmica de la vida cotidiana, que supuestamente facilitaría la resolución en tiempo rápido de ciertas dudas, conflictos, cuestiones domésticas, etc., a una organización automatizada, dice él, de nuestras sociedades. Se tiende a consolidar así una cosmovisión sobre un postulado tecnoideológico de una, y ahora voy a citar, deficiencia humana fundamental que va a ser salvada por los poderes afectados de la inteligencia artificial que aumentan y varían sin descanso. La inteligencia artificial, y va a ser lo que va a abordar en otra de las partes del libro, se convierte así en una especie de superego dotado de intuición de verdad, capaz de orientar el curso de las acciones individuales y colectivas hacia el mejor modo posible. Una de las consecuencias, entonces, de esta cosmovisión y de estos principios tecnoideológicos es ese antihumanismo radical inherente al despliegue de este tecnolibertarismo o de esta nueva cosmovisión o espíritu de época que lleva el nombre de Silicon Valley, ¿no? Un efecto, decía, de eso es ese antihumanismo radical que atenta contra los tres pilares fundamentales del humanismo europeo, que son autonomía del juicio, libre decisión y principio de responsabilidad, sumado al principio de autodeterminación de las sociedades. Lo que hay es un debilitamiento, entonces, como decíamos hace un rato, de la acción política, acompañado por procesos descivilizadores, dice él. No recuerdo ahora o asocio ahora con los procesos desdemocratizadores que teoriza Balibar, desde otra perspectiva quizás y con otras preocupaciones en mente, pero que convergen en definitiva en un problema central en la actualidad para todos, que es la declinación de la cosa pública y la erosión de las formas democráticas de la vida en sociedad. Lo que se produce entonces es una alianza entre investigación tecnológica, capitalismo, aventurero, dice él, y conquistador, y gobiernos social liberales, una alianza, decíamos, compuesta por estas tres patas, en favor de una administración optimizada de las cosas, sin olvidar lo que decía Mario al comienzo, que entre esas cosas entramos todos nosotros, ¿no? Como productos o como cosas de que otros usufructúan. Entonces, esa cosa pública está siendo cada vez más, de modo creciente, absorbida por el sector privado y por este tecnolibertarismo como forma extrema del liberalismo. Como forma extrema que, como vamos a ver más adelante, se convierte en patológica.
siguiendo un principio de Canguilhem, que es otro de los autores que va a retomar Sadan. ¿Qué hay que hacer ante esta ideología que se vuelve dominante y ciertamente asfixiante o aplastante? Activar, dice Sadan, la crítica. Él lo llama el imperativo de la crítica, o sea, frente a este panorama ciertamente desalentador, y si uno ve el documental que recomendaba Mario hace un rato, El dilema social, es desolador, te lo recomiendo. Lo que hay que hacer es, bueno, activar esa crítica. Y la forma en que tiene Sadan de presentar esta crítica es, bueno, en principio, haciendo valer todos aquellos pensamientos, acciones disidentes o divergentes a esa doxa que representa Silicon Valley. Se trataría entonces no ya de aislar la técnica, sino de inscribir la técnica en el campo de pluralidad de fuerzas en la que la técnica actúa. Esto es, la política, la economía y lo emocional. O sea, pensar a la técnica articulada, entrelazada y produciendo sentidos en estos tres registros: político, económico y emocional. Detenernos en esas relaciones o en esas articulaciones sería un modo de no fetichizar la técnica y de producir su crítica. Pero también se trataría, en este imperativo de la crítica, de no sustancializar lo digital, en esta misma línea, ¿no? No entender a lo digital, dice él, como un ser, sino remitir lo digital a sus condiciones de producción, a sus procedimientos, sistemas y ambiciones. Porque lo que se produce en la actualidad en relación a eso, a lo digital y a la técnica, es una conexión inédita, dice él, entre lo técnico y lo económico. Hay un dominio casi absoluto de lo económico sobre lo técnico, que hace muy difícil escindir esos términos, o hablar de modo separado de lo técnico por un lado y lo económico por otro, lo cual nos lleva a tiene otra consecuencia teórica, que es la discusión en torno a la autonomía de lo tecnológico. No habría en este momento de la historia, como sí lo hubo quizás en otros momentos, estudiados o caracterizados por otros pensadores, algo así como una autonomía de la técnica. Lo que hay es un complejo económico digital, una imbricación, en todo caso, técnico-digital económica, que nos impide entonces pensar de modo separado, reificado, alguna de estas instancias. Y a su vez lo que hay, va a decir él, es una autonomización creciente de ese tecnoliberalismo validada por un Estado social liberal. Bueno, acá obviamente se puede luego hacer la crítica a alguno de los postulados de Sadan. Nosotros por ahora no estamos restringiendo a entenderlo o intentar reproducir sus ideas principales. Entonces, es preciso volver, dice Sadan, a ligar lógica y ética. Y acá lo toma de Wittgenstein, ¿no? Es preciso reconocer, dice él, cuánto las lógicas hoy vigentes son contrarias a la ética por su voluntad de dominio total. Hay que hacer valer, en segundo lugar, dice él, la ética que subyace a un juicio reflexivo, basado en criterios de justicia, contra la ambición de una racionalización racionalización extrema, absoluta y desmedida de las cosas.
Es preciso rechazar la lógica del utilitarismo, que también subyace a este ethos siliconiano, para afirmar la pluralidad posible de los mundos de vida, o para afirmar una polémica posible entre distintas racionalidades. Confrontar esa única, con pretensiones de universalidad, de la racionalidad técnico-industrial o tecnolibertaria, con otras formas posibles de racionalidad que no se agotan, por supuesto, en ella, y que se orientan según valores divergentes respecto de ella, distintos, diferentes respecto de ella. Entonces, la ética para este tipo de razonamiento, para el razonamiento que está proponiéndonos Sadan, no reside en una suerte de desarrollo de una tecnología ética, ni tampoco en un uso ético de la tecnología, y creo que estas son las partes más importantes para pensar, o sea, que lo que nos puede interpelar más, sino en la capacidad que tiene cada individuo, y el individuo en relación con otros, de determinarse libremente respecto de estas formaciones tecnoeconómicas. Se trata entonces de poner algunas balizas sobre las zonas problemáticas o de riesgo de esta cosmovisión que está siendo activamente adoptada y promulgada en los 5 continentes, en todo el mundo, y cuyos efectos tenemos la suerte de sentir que padecemos, porque otra de las cuestiones que pone en escena este complejo técnico-industrial es la invisibilización justamente de esas formas de padecimiento que vienen con él, ¿no? que trae consigo. La invisibilización de las formas de alienación, la invisibilización de las formas de dominio, la ilegibilidad de esa condición de subordinación que la más de las veces supone altos grados de violencia. Yo dejaría acá para ver si podemos ahora abrir algunas preguntas o comentarios que pueda haber suscitado la lectura en alguno de ustedes. Estoy viendo acá una intervención de Néstor que dice, más que neutralización sería una intervención directa de la política y hasta del pensamiento general. Sí, me resulta provocador porque hay una especie de sentido común que dice que, no sé, la antipolítica es efectivamente antipolítica y no una de las formas posibles de la politización de las sociedades, ¿no? ¿Se entiende la comparación? Digo, podemos pensar esa neutralización de la política que produce el algoritmo como una forma de politización nueva, novedosa. Lo que pasa ahí es que si lo pensamos así, estaríamos atribuyéndole a una combinación matemática una posibilidad de determinación de autonomía que solo tendría, si pensamos en Arendt, por ejemplo, la acción humana. O sea, solo la acción humana puede iniciar algo nuevo. Está bien, uno dice, bueno, el algoritmo fue producto en un comienzo de la acción humana, pero luego se autonomizó, que es lo que pasa con los machine learning y todas estas cosas, ¿no? Digo, para pensar. A ver si Hernán, ayúdame, que vos sos especialista en teoría política, filosofía política. Hola, bueno, buenas tardes. Sí, yo tiendo a pensar que sí, que son todas formas de política, digamos. Tendría a pensar que el algoritmo es un producto, digamos, siendo un producto humano, en definitiva, es una forma de la política, para decir algo así, muy cortamente. Pero aprovecho que me diste la palabra.
para apuntalar por ahí algo que dijiste, que es que acá la intención es un poco intentar desarmar y para entender los argumentos de Saddam, más que en principio hacer aparecer rápidamente conclusiones, ¿no? Sino primero tratar de leerlo, de leer este material. A mí me parece que, digamos, que al igual que Marcus Gabriel, que fue la lectura con la que se abrió este tipo de discusiones, lo que estamos viendo con estos autores, o un tipo de escritura que está apareciendo, es una reacción europea, digamos, al fin del dominio europeo. Y en ese sentido ahí empieza a aparecer una defensa de aquello que dio a Europa el dominio del mundo. Entonces me parece bien eso de primero tratar de encontrar cuáles son los hilos con los que teje sus argumentos Saddam, y finalmente digamos, con algunos elementos más poder empezar a partir de nuestra posición político-subjetiva, digo, colectiva, poder ahí empezar a pensar al lado de estos autores, ¿no? ¿Cuál es el rol de liderazgos alternativos en términos de pensar alternativas? ¿Hay algún espacio de resistencia? No tengo que responder yo siempre, ¿eh? Está abierto el micrófono, pero nada, diría que sí, que los liderazgos siempre, o sea, que ciertos liderazgos pueden oponer ciertas resistencias en determinadas coyunturas, y habría que pensar en esas coyunturas cuáles son esos liderazgos que podrían traducirse en una transformación en términos culturales, sociopolíticos. No sé, retomando lo que decía Hernán, creo que no es lo mismo Estados Unidos, Europa, que Latinoamérica. O sea, no tenemos los mismos usos de la tecnología, no tenemos los mismos accesos, no tenemos los mismos usos, y no tenemos las mismas idiosincrasias, y tenemos tradiciones políticas también bastante divergentes que no son garantía de nada, pero creo que abre alternativas o una vitalidad política que es para tener en cuenta, ¿no? Hablo ahora más de Argentina. Sé que hay de otros países acá que quizás pueda ser distinto, ¿no? Y sí, hoy creo que los espacios de resistencia más significativos son las organizaciones político-colectivas, como por ejemplo los sindicatos, para ser muy concreta. Creo que los sindicatos de trabajadores, en este contexto, y casi todas las instituciones de protección social, e inclusive, como dicen algunos autores, lo que queda del estado de bienestar es casi una resistencia hoy, ¿no? Frente al desmantelamiento y al desmantelamiento de esas instituciones y al avance de una automatización y una lógica algorítmica sin cara, ¿no? Sin rostro. Otra pregunta dice, ¿se podría tomar el imperativo de las recomendaciones de los algoritmos como una forma de la política? Bueno, es un poco lo que dijo Hernán, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, en ese caso, lo que decíamos recién hace un poco, esa forma de la política, lo que estaría, si la pensamos como una forma, bueno, ahí es como definimos política. Dependiendo del concepto de definición de política, se puede o no tomar como una forma de la política. Sin duda produce efectos políticos, y esos efectos políticos tienden a ser destituyentes de la ética y la política entendida en el sentido tradicional, ¿no? Pienso en voz alta y pienso también con otras lecturas que no son Saddam, pienso con Wendy Brown, por ejemplo, ¿no? Que analiza la fuerza aplanadora del neoliberalismo en términos de una destitución subjetiva. Ella también habla de colonización, pero de una forma de colonización distinta a la que está pensando Saddam acá, ¿no? Y inclusive distinta a la que inventó Habermas.
no la piensa en términos de una monetarización, sino de una economización de todas las esferas y prácticas vitales, que lo que haría es homogeneizar y barrer con todos los principios valorativos que dieron lugar, o a los que dio lugar la modernidad. O sea, barrería con con la pluralidad de los modos de vida, que es un poco lo que está diciendo Sadan acá, ¿no? Sadan, cuando dice Sadan, lo que hay que hacer es contraponer a esta razón digital otras múltiples racionalidades, lo que está diciendo es, hay que contraponer al valor que orienta lo técnico-económico, otros valores, como pueden ser el estético, el político, el ético, ¿no? Etc. De lo que ambos quieren escapar, con múltiples diferencias, hablando desde otras matrices, etc., es de esa unilateralización o unidimensionalización de la vida, en un sentido privativo, porque el sentido que impone el complejo tecnoeconómico es privativo, porque van en el sentido de privar a los individuos de algo que es consustancial a su definición, que es la capacidad de determinación, ¿no? De decisión. Y por lo tanto también, y creo que este es uno de los temas quizás más importantes, de responsabilización de los actos y de las acciones. Entonces, ahí hay un tema filosófico, político, diría, primordial, que no lo pone, no es exclusivo de Sadan, ¿no? Pero que Sadan lo trae, y lo trae de una manera interesante para discutir. Me parece que habría una línea de debate hacia el futuro interesante, centrándonos en esta cuestión que plantea Hernán del eurocentrismo, de la mirada Gabriel o de la mirada Sadan, que cada vez menos parece una polémica que uno mira placenteramente como un video, digamos, como algo que le pasa a otros, ¿no? Y no lo digo porque la Argentina es un país que tiene una mimesis muy pronunciada con el mundo occidental, sino porque me parece que muchas de las cosas que se plantean en estos textos le pasan un poco a todo el mundo, por decirlo de alguna manera, por lo menos en algún registro, ¿no? Pero una cosa que me parece interesante como debate que habría que retomar, o que se retoma con esta discusión, es la cuestión del humanismo, efectivamente, ¿no? Porque recién escuchaba la responsabilización por los actos, por los propios actos, o la determinación de los propios actos, ¿no? Cuestiones éticas y morales que se rehabilitan en estos debates, luego de que pasamos también al compás de la discusión europea, de los 50 a los 70, del humanismo también a un antihumanismo. O sea, tuvimos un antihumanismo. O sea, el estructuralismo fue un combate feroz a ese humanismo idealista de los años 40, de los años 50, el humanismo sartreano, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y eso era una gran provocación, incluso en su versión post, no solamente el estructuralismo althuseriano, sino esa era una gran provocación, o sea, ser conscientes de que no había ninguna determinación, que éramos un puro Träger. Y ahora recuperamos como una especie de viejo leitmotiv en esta lucha contra la digitalización, un viejo leitmotiv iluminista, ¿no? O pensamos efectivamente desde este lugar, desde este espacio nuestro, y de nuestra propia experiencia, que yo creo que es una experiencia distinta a la europea, absolutamente distinta, por esta distinción que hacía Micaela cuando decía, bueno, populismo, ¿qué populismos, no? Como Bobbio dijo, ¿qué socialismo? Nosotros podríamos decir, ¿cuál es socialismo? Nosotros podríamos decir, ¿cuál es populismo, no? Entonces, esa distinción de que efectivamente no somos lo mismo, no hay el mismo populismo en América Latina que en Europa, o no hablamos de lo mismo, quizás podamos pensar en una recuperación del humanismo que no tenga que ver necesariamente con una discusión que ocurrió en otro lugar. Pero me parece que es un debate que deberíamos retomar, ¿no? Para no dar por sentada
algunos supuestos que vienen que se arrastran con esa recuperación, ¿no? Gracias, Mario. Acá hay otra Sofía que me parece que está piola lo que dice, pues respecto a la problemática del desprestigio de lo humano propagada por la racionalidad algorítmica del espíritu de Silicon Valley, no sé si él, por Saddam, lo llama antihumanismo o si lo vincula con las corrientes transhumanistas. Lo menciono porque muchas vertientes críticas del humanismo euroantropocéntrico defienden el especismo antihumanista, por ejemplo, Rossi Braidotti, o los posthumanismos como Donna Haraway. Me quedé pensando en esto del antihumanismo, que de hecho también me llamó la atención del título del seminario, porque creo que quizás yo he tratado también de contextualizar un poco estas corrientes antihumanistas, porque hay muchas vertientes críticas o, digamos, antipositivistas, digamos, o sea, de este culto a la razón y el progreso, que sería también un poco el corpus propio de los humanismos, como pensar al hombre como medida de todas las cosas, al hombre, cierto hombre, blanco, heterosexual, ¿no? La figura del hombre del Vitruvio, ¿no? Como europeo. Entonces hay he notado críticas antihumanistas desde las izquierdas, digamos, que justo lo que plantean es desmantelar el humanismo como parte de esta visión de la iluminación, y quizás por eso pensaba, ¿será que Saddam, perdón, lo esté como vinculando al antihumanismo? Porque he visto muchas, por ejemplo, ahí mencioné a Rossi Braidotti o a Donna Haraway, pero también hay, bueno, desde los feminismos, por ejemplo, hay posturas también antihumanistas, pero en referencia a los valores del humanismo, ¿no? Quizás me pareció interesante el énfasis que aquí se planteaba en torno a la responsabilidad, al libre albedrío y todas estas cosas, pero quizás estaría interesante ver, ok, cuando hablamos de antihumanismo, puede haber distintas agendas, ¿no? En pensar o repensar lo humano. Entonces, por ahí va el comentario, porque creo que quizás Silicon Valley está más asociado, podríamos pensarlo, tal como incluso lo plantea Saddam, como evangelista, ¿no? O evangélico, en este sentido como una especie de las apuestas transhumanistas, como de trascendencia tecnocelebratoria, ¿no? De incluso la posibilidad de subir nuestra upload, ¿no? Nuestra mente como una especie de paraíso en la nube, ¿no? En la nube digital, ¿no? Entonces, bueno, creo que podría ser interesante contextualizar esto, a qué nos referimos cuando vemos que hay una apuesta antihumanista. ¿En qué sentido es? Yo diría, perdón, no sé si alguien quiere contestar, pero me anticipo un poco a decir esto, que, bueno, muy de acuerdo con todo. Primero, gracias, Sofía, y muy de acuerdo con todo tu comentario, porque es muy, muy pertinente y muy necesario pensar de qué humanismo estamos hablando, porque efectivamente hay un humanismo, como dijiste vos, blanco, europeo, patriarcal, capitalista, inclusive también podríamos decir, y hay, frente a este avance antihumanista, la definición o el rescate posible de otros humanismos. Se me ocurren varias cosas en relación a esto. La primera, que es, efectivamente, él está pensando en, cuando se opone, creo yo, al antihumanismo de lo digital, se está poniendo a la disolución del límite. O sea, si hay algo que define al hombre, a la mujer, al humano, podríamos decir, es el límite. La muerte es la principal, ¿no? La conciencia trágica de la muerte es la principal. El antihumanismo radical digital sería tal porque borraría en primer lugar esa conciencia trágica de la muerte. En estas fantasías que retoman ciertos milenarismos, efectivamente, están presentes incluso, diría, en la formación intelectual
Silicon Valley Boys, o como se diga, que tienen esta especie de delirio que está retratado entre paréntesis en otra serie que se llama Years and Years, de hacer un upload, como decís vos, de la conciencia. O sea, pasar a lo transhumano. El transhumanismo sería ese tránsito a la vida eterna habilitado por la tecnología digital, ¿no? Por las tecnologías. O sea, ahí, en esa, y me adelanto un poco en el libro, pero bueno, el libro termina con un elogio al límite. Entonces, el límite es una de las marcas del humanismo que creo yo Saddam quiere recuperar, porque estaría siendo justamente borrado por el transhumanismo. Por otro lado, yo ya empiezo una especie de metonimia de ocurrencias. Me frenan, porque la idea del seminario de formación es más metonímico que metafórico, entonces yo me voy desplazando con referencias de lecturas previas que quizás no vienen tanto al caso, pero lo que me vino a la mente ahora es que Lacan define no quiero decir espíritu capitalista porque lo estoy diciendo mal, pero bueno, a la subjetividad capitalista, pongámosle, como la que carece de límites. O sea, en eso también habría una especie de homología entre la razón digital o el espíritu siliconiano y su antihumanismo radical y su afinidad con las formas del capitalismo contemporáneo. Y después podemos pensar en otra tradición humanista no tan antropocéntrica, europeizante y capitalista, que es la tradición frankfurtiana. Lo recuerdo porque también Saddam de alguna manera retoma algo de la dialéctica de la razón iluminista de Arne Horkheimer. O sea, hay en esa razón que produce formas de dominio también posibilidad o promesa de emancipación que es necesario todavía recuperar, ¿no? Digo todavía porque seguimos bajo lógicas capitalistas de explotación y violencia que son en gran medida la que estos autores también teorizaban. Entonces hay un humanismo que se afinca en la idea de emancipación que se puede recuperar. Hay un humanismo que creo que es el que está pensando, y lo dice en algunas partes explícitamente Saddam, que es el que defiende la autonomía del juicio, y por lo tanto cierta idea de libertad y de libre albedrío, decías vos, que también efectivamente está presente en ese humanismo que recupera Saddam y que creo que podemos reapropiarnos desde el sur, digamos, que no nos haríamos ninguna violencia si lo profesáramos en gran medida. Y finalmente hay un humanismo que tiene que ver con esto otro, que para los que somos sociólogos, yo soy sociólogo, nos remite quizás a Weber, que es el de la responsabilidad. O sea, la idea de que la modernidad la modernidad con esa pluralidad de modos de vida y esa posibilidad de elección racional de medios es inescindible de una pregunta por la responsabilidad y de una problematización de la responsabilidad, o sea, libertad y responsabilidad con la modernidad europea, pero no solo europea, vienen juntas. Bueno, ese humanismo creo que es el que se está refiriendo, a ese humanismo se está refiriendo, me parece a mí, Saddam. Me están haciendo así, como redondee y corte. Así que sí, yo no voy a decir nada más porque creo que hablé demasiado. Si hay alguna otra pregunta y tienen la voluntad de seguir, piden la palabra, y si no, nos reencontramos el próximo lunes con la parte 1. Digo tal vez una cosa para terminar, porque hay una serie de intervenciones en el chat, pero tal vez, digamos, como estamos acercándonos a un autor y acercándonos a una serie de temáticas, me parece, tal vez es una búsqueda personal, pero creo entender que tiene que ver con el espíritu de esta lectura, del plan de lectura. Lo que nos interesa es poder encontrar una matriz que está funcionando hace algunas décadas, pero que ahora se ha evidenciado de una manera, digamos, bastante abrumadora,
entiendo que apoyado también en el COVID, como decía Micaela. Entonces estamos tratando de entender esa matriz a partir de la cual todo cobra sentido, es decir, desde la administración pública hasta la administración de vacunas, desde la moda hasta el arte, digo, cualquier elemento de la vida, por lo menos occidental, vamos a decir, puede ser leído a través de esta matriz. Entonces, digo, como para dejar algunos puntos ahí con alfileres para seguir pensando, bueno, la cuestión del humanismo, qué humanismo habilitaría una resistencia emancipadora, vamos a decir, a esta matriz. Y luego sí, las múltiples caras de esta forma de dominación siliconiana. No sé, creo que Micaela debería cerrar vos. No, yo cierro agradeciendo y conviándolos para el próximo lunes a esta misma hora por este mismo canal. Y si tenemos comentarios, dudas o preguntas, va a estar centrado en la genealogía de Silicon Valley, lo va a presentar Hernán. Nos vemos entonces la próxima. Gracias.